Buenas noches. Hola, Siguiendo buenas noches. con como corolario del curso de pavimentos rígidos que se concluyó el pasado viernes, tenemos en esta oportunidad un panel de reflexión sobre pavimentos rígidos que está a cargo de 5 profesionales de alto nivel con amplio conocimiento en pavimentos y en especial de pavimentos rígidos. En este panel se van a tratar fundamentalmente 3 temas: nuevas tecnologías de diseño de pavimentos rígidos y su brecha normativa, procedimientos constructivos y costos de construcción, y ciclo de vida o diseño, construcción y mantenimiento de pavimentos rígidos. Actuará como director de debates el ingeniero Marco Montalvo. El ingeniero Marco Montalvo es máster en Ingeniería Civil, con mención en Ingeniería Vial, ingeniero civil especialista en suelos, pavimentos y control de calidad de obras, con estudios de especialización en carreteras, y actualmente se desempeña como gerente en CECEL, empresa consultora nacional. Sin más que decir, dejo con ustedes al ingeniero Montalvo, que va a dirigir este importante panel. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches con todos. Gracias, Jorge. Gracias también por la invitación para ser el director de debates de este curso de pavimentos rígidos que se han desarrollado, ¿no?, en los meses de abril y de mayo, ¿no? Han durado 36 horas en 4 semanas, en la cual se ha proporcionado al alumno las herramientas de análisis y diseño de pavimentos de concreto rígido, ¿no? Se han abordado temas como soluciones duraderas y sustentables de los pavimentos rígidos, el diseño, métodos empíricos ASTO y también el método de la PCA, ¿no?, de la Portland Cement Association. También Juan Pablo dictó el curso de evolución de la metodología de diseño, ¿no?, incluyendo, proporcionando el software de TC Payment, ¿no?, en el cual hacen los diseños de las losas cortas. También se habló sobre la producción y diseño de mezcla de concreto, ¿no?, métodos constructivos de los pavimentos rígidos, y por último se abordó el tema de los costos de construcción, que estuvo a cargo de Mario Becerra, ¿no? Como ya dijo el ingeniero Lazarte, van a ser 3 temas. Cada tema va a constar más o menos de 25 minutos, ¿no?, para poder lograr la expectativa de los participantes, ¿no? Entonces, el panel de expertos que me acompaña en este caso, comenzamos por el ingeniero Mario Becerra, que es doctor en Ingeniería Civil, magíster en Ingeniería Vial y Marketing. Es ingeniero civil especialista en tecnologías de concreto y de pavimentos, ¿no? Además, conoce mucho el tema de la evaluación económica utilizando el programa HDM4. Otro experto que nos acompaña es el ingeniero Herbert Zavala, que es doctor en Ingeniería Civil, magíster en Gerencia de Proyectos de Ingeniería. Es ingeniero civil, especialista en arbitrajes y en contrataciones del Estado. Especialista en gestión de obras públicas, y actualmente se desempeña como jefe de proyectos en la Dirección de Obras en Provía Nacional del Ministerio de Transporte. También nos acompaña otro experto, es el ingeniero Juan Pablo Covarrubias, que es ingeniero civil con especialización avanzada en el comportamiento de pisos y pavimentos rígidos. Actualmente es gerente general de TC Payments, jefe de proyectos, software de diseño TCP y director ejecutivo de LT Pisos. Finalmente nos acompaña también el ingeniero Rodolfo Jordán, ingeniero civil, especialista en concretos, se ha desempeñado como gerente general de GIM Ingenieros y director general de Graña y Montero en México. Actualmente gerente general de Cementos Pacasmayo y de Dino SRL y gerente central de Ingeniería e Infraestructura.
Bien, entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con el primer tema relacionado a las nuevas tecnologías de diseño de pavimento rígido y su brecha normativa. En este caso, comenzamos, ¿no?, con Juan Pablo y Herbert. No sé, comenzaría Juan Pablo. Sí, bueno, muchas gracias Marco por la invitación y todos por asistir. Veo que hay harta gente conectada. Y el tema es bien interesante por la dificultad que tiene el cambio. La metodología de diseño, como yo presenté, han venido evolucionando por 100 años y las normativas siempre quedan un poquito atrasadas con respecto a la evolución. Entonces creo que es súper importante ir al menos a un nivel de ingeniería actualizando las normativas de diseño, no solamente porque los programas computacionales permiten hacer cosas más precisas hoy día, sino que los materiales y las condiciones van cambiando. Entonces, usar metodología antigua no necesariamente significa que voy a tener un buen resultado. Todas las metodologías tienen factores de seguridad, por lo tanto, eso no se ve en problema en demasía, pero a medida que el tiempo pasa y las cosas siguen cambiando, esos factores de seguridad los empiezo a utilizar. Entonces, uno empieza a ver cosas que no son deseadas. Entonces, yo creo que como partir el debate, creo que es súper importante tomar y empezar a incorporar desde el punto de vista técnico, metodologías más modernas, porque el ejemplo que siempre doy, el H93 en estricto rigor es un método que se empezó a desarrollar en los años 60, o sea, tiene 60 años casi, y hoy día por algo no se usa en Estados Unidos y se está usando otro, que es el H2 Payment de mí. Entonces, creo que es importante, obviamente nosotros en Sudamérica no es llegar y tomar un método nuevo, no es fácil, pero creo que es importante empezar a incorporarlo dentro del conocimiento de los ingenieros y eso a su vez hacer los esfuerzos para incorporarlo en la normativa. No sé, del panel soy el único que no soy peruano en el fondo, y ese trabajo lo hemos tratado de hacer con el Ministerio aquí en Chile, y créanme que no es fácil. Ustedes lo tienen que vivir en otros contextos en el fondo, pero no sé, yo llevo desde el 2007 14 años y recién hoy día estamos haciendo el cambio en el manual de carretera, está planteado el cambio, ni siquiera está hecho, para incorporar métodos mecanicistas en el manual de carretera de Chile. Creo que esa es la dirección correcta, creo que eso es algo que se debería trabajar allá, y eso, como les digo, va asociado del conocimiento de los ingenieros, y eso va a redundar en el cambio de la normativa. Eso es lo que yo podría aportar en esta parte inicial del debate para ver qué opinión hay en el resto del panel y ver cómo lo podemos y cómo se puede físicamente hacer. Tiene un problema que las ganas pueden ser muchas, pero tiene un procedimiento que no siempre es fácil. Así que eso, yo partiría con eso. Correcto. Gracias, Juan Pablo. Herbert, ¿tienes algo que agregar? Sí, señor Montalvo, primero muchas gracias por la presentación, gracias a la invitación ILIEP y a todos los asistentes por su participación. Y bueno, si hablamos cuando mencionamos el tema de metodologías, muchas veces se nos escapa el aspecto de cómo incide el proceso constructivo de los mismos, ¿no? Porque si se puede seguir un procedimiento que uno considere, pero muchas veces lo que falta el expertise y el manejo de aquellos aspectos que no están en el diseño y que a la larga inciden en la durabilidad del pavimento en sí, ¿no? Y cuando querramos, y esto, ojo, sucede con con todas las metodologías, ¿no? Por ejemplo, un parámetro interesante es el tema del desgaste superficial del pavimento. Por ejemplo, voy a compartir mi pantalla, ok, solamente para hacer mostrar, ¿no? Por ejemplo, este es un pavimento rígido en la selva de nuestro país, y pasado el periodo de lluvia se deterioró, ¿no? ¿Y por qué?
porque justamente este tipo de deterioro no se espera, pues, y no está establecido en el diseño de pavimento, ¿no? En la metodología, cualquiera que sea, el tema de desgaste superficial. ¿Y por qué es eso? Muchas veces, y ese es uno de los aspectos o uno de los puntos de partida, cuando se establece, pues, cuál es la resistencia del concreto a emplear, ¿no? Y este tipo de falla, por ejemplo, tiene que ver con la resistencia del pavimento a emplear. Un error común, y lamentablemente ese es un tema latinoamericano, que cuando algo falla, lamentablemente decimos no funciona, ¿no? Pero no vemos, no incidimos más en qué, por qué falló, qué debemos mejorar y cómo incluimos las nuevas tecnologías. Y este aspecto es, por ejemplo, si hablamos de municipalidades, este es un problema que va a suceder mucho en las municipalidades, ¿no? Por un tema de sistema de drenaje y que podemos ir manejando, por ejemplo, ¿no? Aquí un tema de diseño, podemos tener un muy buen diseño de pavimento, logramos el espesor de la losa, pero tenemos estas curiosidades, ¿no? Donde el sistema de drenaje no funciona, se adiciona un bordillo y simplemente el canal o cuneta que se coloque simplemente no funciona. Vienen las lluvias y lo deterioran, ¿no? Por ejemplo, ese aspecto no lo tenemos en cuenta en las metodologías. Entonces, así como esto, también tenemos otros problemas como el alabeo, ¿no? Que sucede en los pavimentos rígidos, que tampoco está establecido en ningún diseño, ¿no? Entonces, estos aspectos tienen que, y nosotros tenemos que dejarlo claro porque son los fundamentos base para que podamos entender cualquier procedimiento de diseño y podamos que se refleje a la realidad del proyecto. Y pasando al tema de normativa, uno de los puntos, y está establecido muchas veces, esto lo menciono por casos particulares y que lo he desarrollado en el ámbito privado, es cómo incluir nueva tecnología en los expedientes técnicos, ¿no? Y esto parte de elaborar especificaciones técnicas especiales, porque si, y como lo mencionó muy bien Pablo, ¿no? Este es un tema latinoamericano en el sentido de cómo bregamos tanto tiempo para convencer, porque muchos dicen, ¿dónde lo usaste? ¿Dónde lo empleaste? ¿Dónde se construyó? Les puedes decir en tales partes del mundo, no, pero aquí cerca, ¿dónde se ha hecho? ¿No? ¿Dónde se ha realizado? Y esto viene porque no tenemos sólidos los conceptos y los fundamentos para evaluar las metodologías que se vienen. Porque si tuviésemos la capacidad de poder desarrollar especificaciones técnicas especiales, no se complicaría mucho el tema de incluir nuevas tecnologías. Por ejemplo, un caso práctico que el suscrito tiene es el puerto de Yurimaguas, ¿no? En el cual fui el especialista en pavimentos, y se planteó el diseño de pavimento rígido, pero reforzado con fibras de acero. Como sabemos, esto le estoy hablando del año 2013, 2014, y como sabemos, pues este tipo de solución no está planteado, no está en las especificaciones técnicas generales. ¿Qué hicimos para solucionar ese aspecto? ¿No? Incluirlo, elaborar las especificaciones técnicas especiales con la finalidad de que, tratando ese proyecto, y la normativa nos abre en ese aspecto, ¿eh? La normativa nos apertura, nos dice, si cualquier partida que no esté establecida en estas especificaciones técnicas generales, por ejemplo el caso de Perú, podemos incluir, elaborar especificaciones técnicas especiales, ¿no? Y uno de nuestros grandes errores, ojo, porque nos sucede, uno ha cometido también esos errores, es que a veces las especificaciones técnicas las sacamos al final, ¿no? Y ponemos un resumen como si fuera una descripción, y no enriquecemos eso con todos los parámetros técnicos de calidad de material, no calidad de cada uno de los insumos, controles de calidad a considerar, y por lo tanto, con ello se asegure que esta nueva tecnología se pueda integrar. Hablando del método AASHTO 93, ¿no? Sí, es una metodología pues que prácticamente tiene 60 años, y cuando uno trabaja con otras metodologías, ¿no? Por ejemplo, de losas cortas, uno puede ver, pues, evaluar, si bien hay algunos conceptos, ojo, conceptos, parecidos, porque se mantienen en el tiempo, pero sí la forma el detalle de los parámetros para diseñar, pues me da un mayor margen de seguridad y me da, es mucho más aplicable a la realidad que tenemos, ¿no? Porque sabemos, pues, que cuando una losa de concreto tiene mayor longitud, el problema de alabeo por las condiciones climáticas que existen se va a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, losas cortas, el problema de alabeo
no se va a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí viene el expertise de manejar qué soluciones se adaptan a las condiciones que tenemos, ¿no? Y el otro aspecto, por ejemplo, en el caso de pavimentos rígidos, el primer parámetro que vamos a incidir, y muchas veces el problema es cómo planteo soluciones. Por ejemplo, yo les puedo mostrar, te voy a proyectar otro caso, cómo plantear soluciones. Muchas veces están acostumbrados, se está acostumbrado, ojo, a pavimento flexible, pavimento losa-roll, a los pavimentos rígidos convencionales, ¿no? Como en este caso les muestro. ¿Y cuál de alternativa selecciono? Y muchas veces el problema viene en el periodo de diseño. No puedo comparar pues un pavimento flexible que diseño por etapas de 0 a 10 años, de 10 a 20 años, frente a un pavimento rígido que lo puedo diseñar para 20 años o para 30 años. Si hablo en vías urbanas, me establece claramente que el periodo mínimo de diseño debe ser 30 años. Y pues si hablo de manual de carreteras, me habla pues que el diseño de pavimento rígido debe ser a partir de 20 años. Entonces, si pongo en estas condiciones, las variables pues para seleccionar una u otra alternativa, pues me va a definir el primer parámetro de diseño. ¿Cuál es? Periodo de diseño, y establecer a cada uno el nivel de confiabilidad, el mismo nivel de confiabilidad que se requiere, y el periodo de año, incluyendo ello los mantenimientos rutinarios, periódicos que se requieran en el tiempo, y hace pues que podamos incluir, ¿no? Que podamos incluir con facilidad, alternativas como en carreteras, los pavimentos rígidos, ¿no? Que no se sucedió a la fecha. Hay mucho que hacer, muchas experiencias actualmente en nuestro país se están dando, y el gran problema es que nuestros contratistas y los especialistas muchas veces tienen el temor de documentar aquello. Tenemos muy buenos profesionales en Perú, pero la dificultad es documentar aquello que están desarrollando y hacer retroalimentación y mejorar, y esto incluirlo, enriquecerlo en nuestra normativa, ¿no? En resumen, sería modestamente en este momento lo que podía comentarles para no dilatar más el tiempo. Gracias. Okay. Gracias, Herbert. No sé si alguien más quiere agregar algo. Mario, Rodolfo. ¿Yo puedo empezar, Rodolfo, o tú prefieres? Yo quisiera agregar algo, Mario, porque tú, a comentar algo, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias a todos los presentes, al panel, gracias a Lilief por ayudarnos, nosotros, como Pacasmayo, estoy hablando un poco como Pacasmayo, dentro de nuestra visión, siempre ha estado el tema de las soluciones constructivas, ¿no? O sea, nosotros hemos dejado hace buen tiempo de ser una empresa netamente productora de cemento, y estamos encaminados en ofrecer al mercado, a nuestros clientes, diferentes soluciones constructivas. Uno de los campos de este desarrollo de soluciones constructivas es todo lo que se refiere a vialidad, ¿no? Tenemos muchos años trabajando con pavimentos intertrabados, hemos desarrollado de alguna manera un cierto liderazgo en temas de estabilización de suelos, tenemos buen tiempo trabajando el tema de losas cortas en nuestra región, tenemos una buena cantidad de metros cuadrados realizados, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿qué cosa es lo que uno detecta? Y no solo en el tema de vialidad, sino se detecta que, digamos, la capacitación recibida en la universidad es muy pobre, por decirlo menos, ¿no? Especialmente en el tema de pavimentos. Yo soy testigo, claro, yo estudié hace casi 50 años y a lo mejor las cosas han mejorado, pero no lo creo. Entonces, dentro de esto de ofrecer las soluciones constructivas y las diferentes metodologías y abrir el abanico de soluciones para ponerlas a disposición de los clientes, está la estrategia de lo que le llamamos capacitar al mercado. La palabra mercado suena feo, pero es capacitar, ¿no? Abrir, dar herramientas de diseño, ¿no? Entonces, es por eso que estamos participando en esto.
Empezamos hace mucho tiempo con esto del tema de la vialidad y el empleo del cemento en esto. Y una de las cosas además que descubrí, no sé, que en paz descanse, y el ingeniero Hersen siempre nos hablaba del tema del ACI, el 318, y es curioso, siempre estábamos por su ganas de hacer las cosas mejor, siempre estaba con la versión más moderna del ACI, ¿no? Él llegó a ser fellow del ACI, uno de los pocos fellows en Latinoamérica. Y entonces siempre estábamos con la norma. Entonces cuando llegamos a esta cosa, descubrimos pues que estábamos trabajando con Aston 93. O sea, me sonaba pues estamos hablando de 10, 12 años atrás, ya sonaba fuerte, hoy día sigue sonando mucho, hoy día suena mucho más fuerte, ¿no? Entonces, como que dice, oye, ¿con qué estamos trabajando? ¿No? Entonces, y es por eso también es importante que este tipo de foros ventile ese tipo de cosas. Viendo un poco lo que se puso antes en estas diapositivas, también ha habido una evolución muy importante en lo que es tecnología de concreto, ¿no? Las especificaciones, etcétera, etcétera. Y no solo es un problema de diseño, también es un problema de los detalles constructivos, ¿no? Y cómo construir. Lamentablemente, hace buena cantidad de años que se dejó de hacer pavimentos de concreto, pavimentos rígidos, y hemos, de alguna manera, perdido un poco la práctica, pero eso es trabajo de estudiar, de capacitarse, de implementarse para poder usar este tipo de pavimentos como una alternativa más. No es que esta va a ser la única alternativa, pero es una alternativa que abre la posibilidad para, en cada caso tendrá su propia solución. Y eso es un poco donde estamos, ¿no? Gracias. Correcto. Ok, gracias, Rodolfo. Mario, queda pocos minutos, Mario, a ver tu capacidad de síntesis. No hay problema. Voy a ser tratar de hacerlo todo muy corto, pero tratar de ser un poco el malo de la película, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Juan Pablo ha hablado de metodologías de diseño, de lo obsoleto que puede llegar a ser el Aston 93, ¿no? Herbert ha hablado un poco del estatus del arte en algunos pavimentos en provincia, ¿no? En provincia, ¿no? Rodolfo ha hablado un poquito de todo, un poquito de la tecnología del concreto y la industria del cemento, ¿no? Yo creo que todo es correcto, ¿cierto? O sea, en todo hay cosas por dar, pero si hago algo, una vista interior, yo diría que tenemos muchas cosas, muchas herramientas a la mano, pero nos falta de repente asumir el reto de poder lanzarlo, ¿no? Es decir, yo creo que el gran problema que tenemos es, tenemos una gran cantidad de información disponible hoy en día, ¿no? Juan Pablo viene haciendo sus seminarios pues, de losas TCP en mucho tiempo atrás. Ya la losa corta ya no es una novedad realmente, ¿no? Ya tiene desde el 2005, 2006 en Guatemala que comenzó, ¿no? De repente, ¿no? Y a veces lo seguimos tratando como si fuera una novedad, ¿no? En el caso de la tecnología del concreto ha aumentado grandemente, ¿no? Tenemos un montón de especificaciones técnicas, manuales de diseño, y simplemente no los usamos o no los queremos usar o no los sabemos dar, ¿no? La especificación técnica de G 2013 tiene muchos problemas para el caso de pavimento de concreto. Cuando voy a provincia, por ejemplo, a ver algunos pavimentos ya como constructor y gano una obra, la obra la gano siempre con un pavimento de concreto F'C210 y espesor 20 centímetros, ¿no? Y cuando me ha tocado ser diseñador en el interior del país, no me permiten bajar de 20 centímetros simplemente porque la población quiere que sea 20 centímetros, ¿no?
Entonces, la pregunta es, ¿para qué estamos? ¿No? O sea, es tratar de ir un poco en contra de lo que somos, ¿no? Ser un poco este, eh, menos permeables a la crítica de una persona que no sabe, ¿no? Nosotros somos los diseñadores, y si somos los diseñadores tenemos que afrontar el diseño, ¿no? En Apurímac hemos hecho un diseño de un pavimento de 20 centímetros, pero que fácilmente podía pasar por 15 o 16, ¿no? Exacto. Pero la población nos obligó, ¿no? Lo que sí es lo que pienso, ¿no? Y otro gran problema que tenemos es que pensamos que un tecnólogo de concreto es un tecnólogo de pavimento de concreto, ¿no? Eso se aprende pues caminando, ¿no? O sea, la tecnología de concreto es una rama muy amplia, ¿no? Y la tecnología del pavimento de concreto es otra rama amplia, ¿no? Entonces, cuando se pide, por ejemplo, ayuda a alguien que es tecnólogo de concreto como material, hay cosas que decir, pero no lo es todo, ¿no? Y hay muchas cosas que se pierden, como formas de curado, formas de corte, los tiempos para dar texturizado, o la especificación técnica en sí, ¿no? Entonces, yo simplemente remato esto diciendo que yo pienso que tenemos especificaciones técnicas, especificaciones de diseño de sobra, lo del ASO 93, que es una receta muy simple, no lo sabemos manejar, ¿sí? Y que en el interior del país se hace lo que se quiere, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Se hace lo que le da la gana a la gente y no al ingeniero. El ingeniero no es capaz de defender una posición. Y es por eso que muchas veces los laboratorios, yo acá lo voy a molestar un poco a Juan Pablo, ¿no? Pero ¿por qué Juan Pablo hizo en Guatemala su losa corta al principio? ¿Te das cuenta? Es básicamente porque ahí tenía la libertad de poder hacerlo, ¿no? Países un poco más rígidos como los nuestros es algo, ni siquiera Chile, me imagino, para poder hacerlo Juan Pablo al principio, ¿cierto? Por algo comenzó en Guatemala, me imagino. Comenzó en Guatemala porque el contratista estuvo dispuesto, que fue Jorge Tejada, que es CONASA, estuvo dispuesto a poner la garantía monetaria. Él, en el fondo, la razón de por qué cambiaron en Guatemala, porque él cambió un diseño en asfalto por concreto y se llevó la diferencia del costo. Entonces fue el contratista el que aseguró por 5 años el pavimento. Y eso es algo muy extraño que pase. Esa es la razón de por qué partió ahí. Es lo mismo que pasa, te interrumpo, Sí, por favor. trato de ser un poco así hincador en buena onda, ¿no? En el tema de las losas cortas, en el tema de los pavimentos con fibras, en la selva del Perú meten fibra metálica a diestra y siniestra, como sea, ¿no? Porque en algún momento alguien colocó esa forma de trabajar ahí y simplemente se coloca pues fibra metálica y a la mala, ¿no? La losa corta tiene un éxito en el norte, un éxito abrumador, y yo diría que hay que mirarlo de otra forma, y no en Lima. ¿Por qué? Porque en el norte fueron más permisivos. Esa es la realidad, porque el que estaba ahí era más permisivo, ¿no? Entonces, yo creo que la barrera más grande es el Ministerio de Transportes en el fondo, porque es un ministerio que tiene un presupuesto y unas medidas muy claras, muy rígidas, ¿cierto? En el cual uno no podría probar, entre comillas, ¿no? Pero la losa corta ya está en todo el norte, fibras plásticas, fibras metálicas se están trabajando en el país con buenos diseños y con malos diseños, y lo que campa en el interior del país realmente es lo que le da la gana al poblador o al alcalde, ¿no? O sea, losas de 20 centímetros, concreto F''C210. Y si quieren fibra o si no, depende, pues, ¿no? Si es la... Yo quiero agregar algo que es súper importante, que lo he visto en hartos países y tiene que ver con ese F''C210, que muchas de estas cosas vienen de cuando se traen tecnologías de otros países, porque en el fondo muchas de estas tecnologías o son americanas, son europeas o de donde sea. Y el problema es que algo que es súper importante es que cuando uno trae una tecnología hay que traerla completa. Y eso del F''C210, no sé si en particular en esos contratos que hablas tú, Mario, pero la creencia es porque efectivamente si uno mira las especificaciones de Estados Unidos, usan PSI 3000, que es parecido a eso. Pero la especificación técnica
en los estados de Estados Unidos, le agrega una segunda variable, que es la razón agua-cemento por durabilidad. Entonces, yo tengo especificado una resistencia baja, pero en la práctica sus concretos no tienen resistencia baja porque tienen razón agua-cementos baja, que dan resistencia alta, que es un poco la foto que mostraba Herbert en el fondo. Yo puedo diseñarlo con resistencia baja, pero para que no se dañe la superficie, tengo que tener una cierta dureza, y eso se logra con... Entonces, pero para terminar la idea, lo que es importante es que, y yo estoy de acuerdo contigo, que al final van quedando como los paradigmas, y por eso si se fijan, por lo menos lo que yo presento es tratar de sacar los paradigmas de la cabeza a los ingenieros, porque se quedan con partes de la realidad nomás, y como todos los cuentos y no sé si la palabra chisme se usa en Perú también, se van perdiendo información en el camino. Entonces, cuando, como dices tú, es el poblador o el alcalde o el que quiere algo, ese alguien, que no es nadie en este minuto, es gente difusa, no sabe el cuento completo. Y estoy de acuerdo contigo que es lo difícil al final, es cambiar esos paradigmas. Okay. No sé cómo se hace eso, pero bueno, eso. Juan Pablo y Mario, mira, ya estamos casi al borde. Yo solamente quería comentar sobre el tema, para cerrar el bloque, el tema 1 sobre los diseños de la metodología de diseño. Entiendo que ya por lo menos ya se ha hecho, está en las especificaciones, en los criterios de diseño de las especificaciones técnicas de Chile, y también está en los criterios técnicos de los diseños de los pavimentos rígidos en Paraguay, ¿no? De que se utilice la metodología utilizando ASTO 98, ¿no? La guía de suplemento ASTO 98. Entonces, por lo menos ya estamos hablando ya de una metodología empírico-mecanística, ¿no? Porque ya te vas a calcular tensiones y deformaciones en la losa. Entonces, hay esto que ya parece que va a ser una ola, ¿no? Una nueva ola de diseño de los pavimentos. O sea, para pavimentos flexibles, ASTO 93 también en Chile y en Paraguay y en Perú y todo lo demás. Pero diseño de pavimento rígido, ASTO 98, la guía de suplemento, en Chile y en Paraguay también. Bueno, simplemente para comentarles eso, y nos vamos entonces al segundo gran tema, ¿no? Que sería procedimientos constructivos y costos de construcción, ¿no? Entonces ahí, ¿quién comienza? Mario. Bueno, no hay ningún problema, ¿no? Hay que decir, ¿no? que yo creo que toda la problemática del pavimento de concreto, y lo mismo seguro le pasa al asfalto, es el tema de una brecha de conocimiento en ciertas cosas, ¿no? Yo iba a terminar el otro punto, y lo termino porque enlaza con que el asfalto es muy conocido por los amigos de Provías Nacional, porque es el material con el que normalmente trabajan, ¿cierto? Pero el concreto no tanto, ¿no? El concreto no tanto, ¿no? Y hay varios puntos que uno puede ver a la hora de evaluar el costo inicial de construcción en un pavimento vial con los métodos de Provías Nacional, porque Provías Nacional sigue una serie de procedimientos para realizar un estudio definitivo de factibilidad o de perfil, ¿no? Que de factibilidad creo que ya prácticamente no aplica, ¿no? Entonces, puntos interesantes a destacar es que como desconocemos, ¿no? Yo me meto en la colada en el tema del material de concreto y la producción de concreto. Yo creo que Provías comete un gran error al asumir de que el concreto se sigue haciendo con trompo o se sigue haciendo con bolsa, ¿no? Entonces, cuando uno ve un precio unitario en el cual dicen 10 bolsas, 12 bolsas, 11 bolsas, uno realmente se asombra, ¿no? Porque, por ejemplo, un concreto mínimo, un 350, podría tener pues 350 kilos de cemento, 380 kilos de cemento, en el caso peruano, ¿no? Y si hablamos de 380 kilos de cemento, estamos hablando de 9 bolsas de cemento, exagerando, ¿no? Y les aseguro que cuando uno habla de 350 en la normativa peruana, se está yendo a 11 bolsas, son 12 bolsas, ¿no? Entonces, es una barbaridad
exagerada de contenido de cemento que se coloca simplemente por la forma, el procedimiento de costeo, ¿no? Igual no se costea colocar la planta de concreto, hay ciertas cosas en las cuales Marco Montalvo, en su momento, que los amigos de CCR han tenido el valor de enfocarse con el tema de Ollón Ambo, por ejemplo, han podido ir colocando plantas de concreto y todo, ¿no? Pero otros proyectos que he visto que se estado desarrollando cuando los analizan entre concreto y asfalto, ya estamos viendo pues que hay algunos errores de nacimiento en el costeo del concreto que lo hacen obviamente mucho más costoso, ¿no? Otro tema de qué tan costoso es el concreto versus el asfalto es el tema del método de diseño, ¿no? Si tú diseñas un pavimento para hacerse 10 más 10 y tu costo inicial simplemente es de 10 años, no de 20 años, ya estás teniendo un problema porque la realidad en el país es que tú lo diseñas a 10, pero esos 10 ya es cuando el segundo 10 nunca llega, ¿no? Entonces ya hay un tema de mantenimiento mayor que también tenemos falencias, ¿no? Entonces, yo me tomé la libertad hace unos años de poder decir qué tan diferentes son los costos de construcción entre un pavimento de concreto y uno de asfalto, diseñado con Ashton 93, ni siquiera con las bondades de otro método de diseño como el de losas cortas de repente. Y me salió, irónicamente, que el pavimento de concreto puede ser, en condiciones normales de diseño con Ashton 93, hasta un 20% más barato. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, estoy hablando solamente de la losa, el paquete estructural del pavimento, no la obra en sí, ¿no? Ahora, si la obra es una obra en la cual el gran costo realmente es el movimiento de tierras, el corte de talud y la plataforma, y no el pavimento en sí, esa diferencia es nada, ¿no? O sea, es prácticamente irrelevante si es un pavimento de concreto o un pavimento de asfalto en términos de costo, ¿no? No sé si me dejo entender ahí. Lo que estoy tratando de expresar es que si es una obra que es trascendental, una obra que es transversal, ¿no? Que pasa de costa a sierra, el paquete de pavimento, que es una diferencia de 20%, más o menos 20% en algún caso, no significa ni el 30% total, todo ese costo dentro del costo integral de lo que es movimiento de tierra masivo. Por lo tanto, hablar de una diferencia de costos en una carretera transversal es totalmente fuera de lógica, ¿no? Realmente fuera de lógica, ¿no? O sea, toda carretera transversal, el concreto va a ganar en términos de costo simplemente por el tema de mantenimiento. Estamos hablando de Ollón Ambo de repente pudo haber estado 5% más caro en costo inicial de construcción o menos de repente. Menos de 5% más, ¿no? Sin considerar el costo de mantenimiento que viene en el otro bloque, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Los problemas de provías, estudios se generan por la forma y la metodología de costeo. Es lo primero que son los concreteros y cementeros los que deberían invertir en apoyar una metodología de costeo a través de revistas especializadas. Acá hay amigos, pues, de Pacasmayo, seguro hay amigos de UNACEM. Yo no entiendo hasta ahora por qué tanta dilatación en poder colocar en las revistas estos costos abiertos, ¿no? Costos con sus factores de seguridad, por supuesto, porque son estudios, pero hay que colocarlos urgentemente, ¿no? Con respecto a las tecnologías de construcción, ya hay pavimentadoras acá, Pacasmayo tiene 2, 3 pavimentadoras, UNACEM tiene 5, Yura tiene otras 1 o 2, me parece, y contratistas como nosotros también tenemos, nosotros tenemos 2. Una de las cuales está trabajando en Chorrillos ahorita pavimentando en este instante, ¿no? Entonces, hay máquinas para trabajar, hay gente ya preparada, ya tuvimos ese chance, y lo que falta en términos de costo de construcción realmente es, en la parte de estudios, poder sensibilizar un procedimiento correcto con respecto al concreto en general, ¿no? Y en construcción, saber que los primeros proyectos van a tener una curva de aprendizaje lento, ¿no? Pero que debe salir adelante, ¿no? Bueno, eso es lo que yo diría. Gracias, Mario. ¿Alguien desea agregar? Sí, ingeniero Montalvo. Bueno, como Sí, mencionaba, Herbert. sí, como mencionaba el ingeniero Becerra, lo primero que tenemos que ver es el copia y pega, ¿no?
si en, en el interior del país, en municipios se ve que ponen siempre el mismo espesor, ¿no? Incluso los conceptos de que si se usa o no base granular en un pavimento rígido hasta el momento, y ojo, eso lo he podido apreciar a nivel latinoamericano, ¿no? Muchos confunden usar, lo que me dice la norma es una subbase granular, 40% de CBR, o dependiendo de los ejes equivalentes, llegando a 15 millones, llegar a un CBR de 60%, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos conceptos tan básicos, muchas veces no lo tienen claro, ¿no? Y la resistencia al cambio, ¿no? Muchos profesionales están cómodos con lo que lo conocen, con lo que conocen, ¿no? Y lo conocen más que por ciencia, lo conocen más por aprendizaje, por la fuerza de los años, ¿no? Entonces, eso hace que la capacidad de aprender no se dé, ¿no? En el inmediato plazo, y que los conceptos que se manejan muchas veces son por repetición más que por un manejo científico, ¿no? Entonces, porque si vemos la evolución en el tema de esto, ¿por qué lo menciono? En el tema de costos, tenemos que definitivamente hablar de mantenimiento de un mismo periodo de años, porque 20 años, 30 años, un mismo periodo, y también la frecuencia de los mismos, ¿no? Y cada tipo de pavimento tiene un distinto nivel de atención, durabilidad. Por ejemplo, yo puedo comentar eso. ¿Qué pasaba, por ejemplo, algo sencillo, ¿no? Lo mencionó el ingeniero Rodolfo, con el tema de estabilización. Porque muchas veces, y tanto en 2 décadas, no se podía pasar de afirmado a una base estabilizada. Porque simplemente los diseños se manejaban, un afirmado simplemente te dura, puedes diseñar para 10, pero en la realidad el diseño se hace para 5 años y de acuerdo a lo que dice el Banco Mundial, 3 años de mantenimiento periódico, ¿no? Entonces, cuando se hacía la evaluación económica para seleccionar la alternativa, siempre ganaba el afirmado. Y no se consideraba, pues, tampoco las frecuencias de mantenimiento rutinario, la frecuencia de mantenimiento periódico. Entonces, esos puntos, cuando uno ve el costo de construcción inicial y la evolución en el tiempo, de cuál va a ser ese flujo en el tiempo, vemos, pues, que al final del periodo de diseño, las soluciones pueden ser mucho más económicas que las soluciones convencionales que empleamos, ¿no? Entonces, de ahí parte uno de los puntos que debemos tener en cuenta. Es por eso que hoy en día, si hablamos, por ejemplo, y lo que lo hemos hecho, ojo, yo eso lo hablo porque lo hemos hecho en el Estado, ¿no? Un poco se changa Propiedad Nacional, pero lo hemos hecho, ¿no? Donde yo trabajé en la gerencia de conservación, todos los diseños ahora para bases estabilizadas se hacen para 10 años y ya no se emplea afirmado. Y eso es lo que estoy diciendo en la red vial nacional. Ya no existe afirmado en la red vial. Estos 2 años que vienen desaparece todo lo que se ha firmado y todos son bases estabilizadas. Entonces, cuando establecemos claramente los parámetros, ¿no? Como estos, el mantenimiento no está, y eso es un tema, no está alejado del proceso del costo de construcción. El costo de construcción es inicial. Lo mismo, y yo les puedo manifestar esto, sucede en el sector privado. Muchos de ellos quieren, no, ya no necesito quiero un pavimento flexible porque estoy acostumbrado a eso, ¿no? Pero cuando tú le planteas, como les mostré al inicio, las 3 alternativas, pavimento flexible, todos para el mismo periodo, tu pavimento rígido, convencional, y tu pavimento con losas cortas, por ejemplo, ¿cuál sería una de las ventajas, por ejemplo, de usar losas cortas? Uno de los aspectos económicos que tiene es que no necesito sellar juntas, ¿ya? No lo necesito. En juntas longitudinales y transversales de contracción no la necesito. Primer costo que se reduce. No necesito barras de transferencia de carga, ¿no? Los dobles o velas, como los llamamos, y tampoco necesito las barras longitudinales, las barras corrugadas. Solamente necesito mis barras mis juntas de construcción y mis juntas de expansión, ya sea fija o entre losas. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, que muchas veces no se atiende o no se le da la atención del caso y no se incluye, son aspectos que inciden en el costo y que nos van a permitir, pues, tener soluciones con mayor vida útil y reduciendo un costo inicial, entre comillas, aparentemente alto, pero si vemos en el flujo del tiempo podría reducirse, ¿no? Y más aún, hoy en día, por ejemplo, tenía una discusión técnica, por si acaso, ¿no? Cuando uno de los especialistas de producción me decía, no, ingeniero, voy a hacer dameros, así que eso quiero que me incluya en los planos. Le digo, damero, pero si esa técnica ya no se emplea, y más bien es un procedimiento que hoy en día hacemos o usamos esparcidoras o hacemos el vaciado masivo y hacemos los cortes, ¿no? Por ejemplo, aspectos como ese con personas con experiencia simplemente inciden después en un tema de durabilidad del mismo, ¿no? Entonces, en resumen, creo que se tiene ya la experiencia.
mencionaron Ollón-Ambo. En Ollón-Ambo hay muy buenas lecciones que se están dando, ¿ok? Con el tema de, ojo, incluso ahí se están llegando módulos de rotura de 6 megapascales, ¿sí? Entonces, y vemos, ¿no? Como justo mencionaba, oiga, ¿por qué nos hemos ido tanto, no? Y eso es lo importante, porque cuando se construye, y es hacer retroalimentación, porque ese es el otro factor que no hacemos. Está dado en la ley lo que se llama, en la ley de inversión pública, lo que es la evaluación ex post, pero lamentablemente, hasta la fecha, ni el privado, ¿no? Se ha dado el tiempo de hacer esas evaluaciones ex post y poder nuevamente esas tecnologías, hacer retroalimentación, incluirlas en los nuevos proyectos, ¿no? Y por ese aspecto simplemente muchas veces no podemos incluir y se harán nuevas soluciones, pero después no se masifica este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, en resumen, eso es lo que quería mencionar, ingeniero Montalvo. Su micrófono, ingeniero. Sí, gracias, Herbert. Bien, pasamos en todo caso. ¿Vas a hablar, Jordán? ¿Rodolfo? Dale, nomás entonces. Estás mute. Estás mudo. Estás en mute. Ya, sí, ya está. ¿Aló? Sí, escuchamos, Ya, Rodolfo. la verdad que mucho de lo que iba a decir me lo ha ganado el ingeniero Zavala. Pero solo dos comentarios o tres comentarios, ¿no? Cuando empezamos todo esto en Pacasmayo, también lo primero que teníamos que partir era por capacitarnos nosotros mismos, ¿no? Aprender. Y cuento una anécdota siempre cuando hablamos de estas cosas, que tuvimos en un congreso de 2 días en Guayaquil súper interesante, y cuando uno de los expositores que se puso a presentar el estado de los pavimentos rígidos, el estado del arte, presentó pues las obras emblemáticas en Latinoamérica, ¿no? Y había 2 de ellas peruanas y una era pues la más importante, era la Avenida Venezuela, que se hizo en concreto, y después pues toda la conocida Vía Expresa. Entonces la pregunta era, oye, ¿y qué pasó? Claro, esos años además coinciden un poco con, hablando ya de política, gobierno militar, Alan García, Sendero Luminoso, y etcétera, etcétera. Pero algo pasó, ¿no? Y entonces encontramos que había una serie de paradigmas, y entre los paradigmas estaba, y lo he escuchado decir a ingenieros con mucha experiencia, que el pavimento de concreto cuesta el doble que el pavimento flexible, ¿no? Entonces, por ahí ya pues tenemos algo que aclarar, ¿no? Que capacitar, que comentar, que explicar. Lo otro que quería decir es pues que para una cementera, para una empresa como la nuestra, el concepto de la durabilidad, ya no tanto la resistencia, es un concepto muy fuerte hoy día, ¿no? O sea, la durabilidad, relaciones agua-cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues finalmente lo que queremos en los pavimentos es pues manejar adecuadamente la durabilidad, ¿no? Siempre digo que lo primero que se corta en un presupuesto, en un presupuesto anual, cuando las cosas no funcionan bien o no van bien económicamente, lo primero que es normal, natural, se recortan pues los presupuestos de mantenimiento, ¿no? Y entonces, y eso nos pasó. Creo que los que estamos un poquito más viejos, nos acordamos de la época de Alan García, cuando dejamos de mantener las carreteras y todas nuestras carreteras terminaron en el piso, ¿no? Casi como que tuvimos que empezar de nuevo. Entonces, eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Es el costo de oportunidad de estas cosas. Y finalmente, una propaganda, es que nosotros no solo damos este soporte de capacitación, sino estamos en mucha relación con las autoridades locales en nuestra zona.
dando capacitación, dándole información, ¿no? Y incluso, para que tengan ustedes una idea, para evitarnos esto de trabajar los cuadraditos, ir vaciando por acá y por allá el damero, nosotros les ofrecemos como parte de nuestro servicio, el servicio de corte, no, mejor dicho, le damos la cortadora. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que cambiar, que la gente experimente, que la gente haga, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Correcto, Rodolfo, gracias. Bien, entonces nos quedaría el último punto, ¿no? Que se titula Ciclo de Vida, Conservación y Mantenimiento, ¿no? Bueno, este es el ciclo de vida. Por supuesto que sabemos siempre de que un pavimento rígido tiene más vida, ¿no?, que un pavimento flexible. Sin embargo, el costo de mantenimiento también es mucho más barato que el pavimento flexible. Entonces, todos esos costos tienen que ser analizados en los estudios de preinversión antes de proyectar un pavimento flexible o un pavimento rígido. Bien, no sé quién comienza con este tema, ¿no? De lo que es el ciclo de vida de un pavimento. Yo puedo aportar algo con respecto a eso. Juan Pablo. Sí, Dale, ligado con el primer punto. Yo creo que sobre todo en Latinoamérica nos hacemos harta trampa, y no solamente en Perú, en Chile, en Colombia, en todos lados. Porque alguna vez, hace poco tuvimos una reunión donde estaba Víctor Rocco, que era el jefe del Laboratorio Nacional de Vialidad, y él contó que en Chile, y él contó que como hace 15 años hicieron una evaluación y los pavimentos que los diseñaban de concreto esperaban que duraran 30 años, diseñados para 20, y los pavimentos que diseñaban de asfalto, que estaban también diseñados para 20 años, ellos esperaban que duraran 12 años. Entonces, qué difícil es hacer un análisis de ciclo de vida si yo tengo 3 veces la duración de un pavimento que otro y considero que los dos duran lo mismo. Entonces, eso en el fondo es hacerse trampa. Entonces, y ligado con el punto 1, y ahí yo creo que está el esfuerzo que creo yo que hay que hacer, ligándolo con los métodos, es poder predecir bien lo que va a pasar. Agregándole a eso lo que dijo Mario, que también es muy cierto, o sea, nos pasa mucho que los costos que están involucrados en el análisis de ciclo de vida tampoco son reales, porque están llenos de paradigmas, están llenos de cosas que se dijeron en algún minuto hace mucho tiempo, que hoy día puede ser distinto. Entonces creo que es súper importante en el análisis de ciclo de vida tener buenos insumos para realizar ese análisis. Y esos insumos son los deterioros, los diseños, los deterioros y los costos. Y creo que eso es clave. Ahora, yo no conozco, son pocos los países que toman decisiones por el ciclo de vida y no por el costo directo. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo hacia eso, porque al final lo que nos interesa a todos es tener mejores pavimentos, tanto de asfalto como de hormigón. Yo creo que aquí las dos tecnologías son igualmente válidas. Pero creo que la cancha tiene que ser pareja. Y creo que hay que ponerle hincapié a eso, a esos dos puntos. Eso quería sumar, porque creo que es súper relevante. Perfecto. Mario, dale. Yo continúo la posta de Juan Pablo, ¿no? Yo creo que hay dos escenarios en nuestro país, ¿no? Un primer escenario, el que es el escenario de obras, digamos, más tirando para municipalidades, ¿no? Distritales, obras de menor envergadura, y otra es la que hace el MTC, ¿no? Son dos tipos de obras, ¿no? La que hace la obra de las municipalidades, ahí no importa el ciclo de vida, ¿no? Es simplemente un trámite, llenar una hoja de cálculo en Excel y decir cuál es el que gana, ¿no? Ahí el que gana es el que tiene el menor costo, así de simple. Que en algunos casos puede ser el pavimento de concreto. Miren lo raro que es, ¿no? En algunos casos es el pavimento de concreto. Sin embargo, a mí me consta, porque he hecho algunos trabajos con Provías Nacional y veo lo rigurosos que son en ese tema,
y veo que mucha gente piensa que Provías Nacional no trabaja con ciclo de vida, y yo no tengo ningún problema en decirlo, Provías Nacional trabaja con ciclo de vida. O sea, esa es la realidad. Lo que pasa, ¿por qué? Porque trabajan con HM4, ya no trabajan con HM3, ya trabajan con HM4, después de un trabajo bastante fuerte que se hizo como de casi más de 15 años, que se hizo el tema de la capacitación HM4, y hay gente que la rompe en HM4 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Eso es lo primero que tengo que decir. ¿Por qué no se ve el impacto del costo de ciclo de vida? Porque no hay forma de no aceptarlo, de que el costo inicial de construcción tiene un ponderable fuerte, inclusive en el costo inicial, porque está en el año cero inclusive, ¿no? Entonces, un primer problema es pensar que que el pavimento de concreto no necesita mantenimiento. Eso es totalmente falso, ¿no? La única empresa en el Perú que tiene costos referenciales de mantenimiento de pavimento de concreto es UNACEM, ¿no? UNACEM tiene una vía que es la Avenida Lima, que se construyó en el 2005 con pavimentador encofrado-deslizante, en el cual todos los años se le da ese reporte de IRI, de agrietamiento, de escalonamiento, ¿no? Es el laboratorio más maravilloso que tenemos y el único completo en realidad, ¿no? Desde 2006, que se debe haber comenzado a hacer la modelación, los modelos de deterioro y ver cómo van avanzando, ¿no? Hasta el año pasado que también lo han hecho, ¿no? Estamos hablando desde el 2020, o sea, son 15 años que ya tiene UNACEM el expertise, pese a que todavía no ha hecho un cepillado, como debería haberlo hecho quizás aún, ¿no? Pero ya hay un mantenimiento fuerte, ¿no? Lo que yo puedo dar desde mi perspectiva limitada, porque no hemos terminado de hacer un ciclo de vida de un pavimento de más de 20 años, es que el pavimento de concreto cuesta realmente, ¿no? No es gratis el pavimento de concreto. Sin embargo, si uno ve una proporción de cuánto es la razón mantenimiento de pavimento flexible versus mantenimiento de pavimento de concreto, yo me animaría a decir que está en el orden entre el 20 y el 30% del costo de mantenimiento, ¿no? Claro, esto es a lo largo de los 20 años, ¿no? Y es por eso que el impacto, o sea, si alguien costea mal el pavimento y simplemente dice, como dice Rodolfo, que no cuesta 1, sino cuesta 2, ya no hay costo de vida que soporte esa exageración, ¿no? Pero si uno hace un costeo fino, en el cual le va a salir seguramente en tema de caminos longitudinales, se está construyendo la red vial 4, por ejemplo, en el norte, ¿sí? Ahí van a hacer una segunda calzada de todas maneras de la Panamericana, ¿no? Si uno ve ahí, quizás el costo de construcción esté por el 10% más en el caso del concreto, no creo que más realmente, ¿no? En el caso de una carretera transversal, Yaucho-Ronchas, por decir, Roncha-Chupaca, por decir que es un sueño, no debe estar por más del 2%, 3%, quizás. No, si es que se costea bien. Y es por eso que seguro las transversales van a ganar y la otra también podría competir, ¿no? Entonces, ahí se podría competir con el ciclo de vida, ¿no? Un costo inicial quizá mayor, un 10%, pero que en mantenimiento podría dar la batalla, ¿no? Para una concesión o para una obra pública, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Primero, saber de que el pavimento de concreto necesita mantenerse, no es que no se necesite mantener, que el costo está alrededor en los 20 años, alrededor del 20-30%, y que si en el tiempo de vida uno no costea bien el costo inicial y lo exagera, como decía Rodolfo, no va a haber costo de mantenimiento que sostenga esa tasa de retorno, pues, o sea, es imposible, ¿no? Es por eso que no se ganaría en todo caso, ¿no? O sea, el problema no viene, creo yo, desde el lado de la evaluación en el costo de ciclo de vida en Provías, porque en otros lugares sí solamente importa el costo inicial, ¿no? En Provías lo tienen claro, pero el evaluador económico recoge el costo inicial de construcción, ¿no? Y si el costo inicial de construcción, que muchas veces se hace muy bien para el asfalto y no se hace tan bien para el concreto, porque ya se sabe que el asfalto va a ganar y el concreto pues está 80% más, ya no compite. Entonces, no es una llamada de atención, pero sí es una llamada a la reflexión de los consultores para que hagan fino las dos alternativas, ¿no? Que no se queden con una alternativa ya ganadora desde el momento cero, ¿no?
hagan fin a las dos alternativas, un buen diseño, un buen costeo, y que gane el mejor en el ciclo de vida, ¿no? Los evaluadores económicos de Provías Nacional y con los que trabajan ya conocen eso, es decir, va a ser una evaluación justa. El tema es que a los evaluadores económicos les llegue el input bien. Eso es lo que yo quisiera decir, ¿no? Ok, Mario. Muy bien. ¿Algo más que puedan agregar sobre este tema? Ingeniero Montalvo, no sé si puedo. Sí, Herbert. Sí, mire, hablando del mantenimiento, ¿no? Esto a veces, por ejemplo, esta es una carretera que después de pasar, es una vía urbana, después de pasar el periodo de lluvias, se terminó octubre, estamos hablando, esta imagen es mayo del año siguiente, y vemos su estado superficial, ¿no? Entonces, esto nos demuestra, ¿y por qué es esto? Porque sí requiere un mantenimiento rutinario, para empezar, la frecuencia del mismo. Y en cualquier carretera, mantenimiento rutinario se incrementa, pues, en la temporada de lluvias, ¿no? ¿Por qué? Por el arrastre de materiales que existen. Y estos materiales, pues, son agentes abrasivos, por ejemplo, ¿no? Como en este caso que muestro, y va a incidir en la durabilidad. Pero también hay que tener en cuenta que mucho hace el tema del proceso constructivo. Y este proceso constructivo, pues, también incide en la durabilidad del mismo. No es que las soluciones sean deficientes o malas o no funcionan. El tema es que no se, como lo mencioné hace un rato, que no se, el aprendizaje, ¿ya? En construir, a veces es muy lento. Y esto lo menciono, por ejemplo, ha pasado con bases estabilizadas con emulsión, reciclando. Ha tomado, pues, cuando uno veía las bases estabilizadas, pues prácticamente tenían el color del terreno, ¿no? Pero hace 5 o 6 años ya podemos hablar, pues, que hemos tenido bases estabilizadas negras, ¿no? Y cuando uno hace sus mediciones, ves, pues, que si se había diseñado para 5 años, estas tranquilamente van a llegar a 10 años. Entonces, con esto, lo que quiero hacer hincapié es que así como tenemos que tener en cuenta y el tema es la durabilidad y el mantenimiento, es que los contratistas, ¿no? Como decía, y creo que lo conocen al ingeniero Walter Cesenarro, hagan con cariño la obra, ¿no? Hagan con cariño la obra porque eso va a incidir, pues, que la solución que se plantea, que se está ejecutando, llega a cumplir su vida útil y más bien cuando hagamos las evaluaciones ex post y los mantenimientos, enriquezcamos, hagamos una retroalimentación y que debemos ajustar en los parámetros de diseño, ¿no? Entonces, son aspectos, pues, que son incidentes. Y hablando de mantenimientos, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos pavimento, por ejemplo, cuando estuvimos en conservación, no encontrábamos pavimento rígido. ¿Qué hacer? ¿Ok? Y básicamente, la mayor intervención que hacíamos en todos, después de hacer una evaluación PCI, ¿ok? Su evaluación funcional, el mayor intercambio que hacía, la mayor intervención que hacíamos era reemplazar losas, ¿no? ¿Y en cuáles? Cuando uno habla de mantenimiento, es ¿en cuáles? Básicamente aquellas losas que ya estaban escalonadas, ¿no? Que presentaban escalonamiento, ya sea en las juntas o ya sea en las fisuras que se han producido, en esas se priorizaba el reemplazo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos viendo, pues, y de ahí, una vez reemplazadas, el pavimento volvía a brindar el servicio requerido, ¿no? Y solamente como corolario, aquí me va a permitir mostrarles una imagen adicional, ¿no? De lo que a veces nos sucede en cualquier tipo de pavimento, ¿no? Y es que, qué nivel de intervención hacemos, ¿no? Si vemos en estas imágenes, pues, a veces pecamos en los parchados y estas soluciones, pues, no son efectivas, ¿no? Ya es mejor dar una solución general porque al final es el confort que se vaya a tener en esta vía, porque esto no es una solución, y ojo, esto no solamente sucede en pavimentos rígidos, sucede en pavimentos flexibles cuando se hace parchados muy frecuentes, y esto pues va a incidir, primero no hay una calidad eficiente, el índice de rugosidad se incrementa, ¿no? Entonces, en vez de solucionar que éramos un problema a mediano plazo, que vamos a tener que volver a dar una intervención generalizada, ¿no? Entonces, en esos aspectos también debemos tener en cuenta cómo incide, ¿no? El tener el expertise y la capacidad de realizar los mantenimientos, porque muchas veces se piensa pues que haciendo pequeños cortes
y muy frecuentes y hemos solucionado, ¿no? Cuando lo único que estamos haciendo es desplazar el problema para el mediano plazo y simplemente vamos a tener que dar soluciones más generalizadas en el sentido de el confort que debe brindar cualquier pavimento, ¿no? Y eso es lo que normalmente sucede en nuestro país y que hace que cuando lleguemos a dar una rehabilitación con la finalidad de volver a las condiciones iniciales de servicio, el costo de inversión es mucho mayor que lo que si hubiésemos hecho un mantenimiento adecuado en el tiempo y el costo de inversión para volver a sus condiciones iniciales de servicio sea menor, ¿no? Eso era lo que se va a mencionar. Ok, Herbert, gracias. Bien, todavía tenemos unos minutos para poder entrar ya a un comentario final. Si algún panelista quiere hacer algún comentario final, este es el momento. Buenas noches. Carlos. Sí, ¿cómo están? Yo soy nuevo en este mundo de pavimentos, pero me ha tocado pasar los últimos 11 meses viendo todo el mercado, ¿no? Y como economista siempre busco la razón costo-eficiencia o el mayor beneficio posible para todo el sector. Yo creo que la agenda planteada el día de hoy ha sido muy interesante y fíjense que todos han coincidido de que la tecnología está disponible, de que los instrumentos existen, de que el conocimiento de avanzada existe en el Perú y que efectivamente aplicar ese conocimiento no ha sido tan fácil, o bien por el aparato burocrático, que sin embargo ha avanzado y ha tenido algunas barreras. Creo que establecer un plan de acción para que la base de la pirámide, que al final es lo que decía Herbert, un buen diseño, un buen costo, un buen análisis mal construido, se pierde todo el trabajo y todo el avanzado tecnológico, porque eso va en contra de la eficiencia tecnológica, porque te dice no funciona. Entonces, si realmente el ILIEF encabeza el crear, así como se creó el Senati en su momento, es crear o formar en el sector una escuela sobre método constructivo o las buenas prácticas constructivas, van a permitir que esta gestión de conocimiento se aplique, llegue. Y esto, y disculpen que mete el tema político en Perú hoy en día, los empresarios y el país se han encargado de hacer muchas cosas, pero que no han llegado a la base. Y esto es lo que adolecemos en el Perú hoy en día, que no llegamos a penetrar en el maestro de obras. El maestro de obras hoy en día no entiende por qué una losa de concreto tiene que tener un buen drenaje o una pista de asfalto, un buen drenaje, porque el mal drenaje daña todo el trabajo que se hizo. Entonces, no lo hacen con cariño, como decía Herbert, y se te inunda y pierdes millones de soles. Entonces, yo creo, y ayer estaba en una obra, y por no tener un disco de corte adecuado, que costaba 700 soles, perdían miles de soles en camiones de concreto. Entonces, yo creo que si realmente el ILIEF encabeza una agenda de trabajo para llegar a las bases, a los maestros de obras, a los contratistas, a los constructores, vamos a poder aprovechar la tecnología y llevarla realmente a las pistas del Perú. Ok, gracias por tu reflexión, Carlos. Bien, ¿algún comentario final de nuestros panelistas, de nuestros expertos? Bueno, ingeniero Montalvo, solamente para cerrar, creo Sí, que el tema de caminar y enrumbar hacia el tema de nuevas tecnologías no es de un solo lado, es de ambos lados, privado y Estado.
y que ambos tengamos la capacidad, ¿no? de ser aperturados. Y eso, y no tenerle miedo al cambio, ¿no? Yo estoy seguro, estoy convencido que en el país, y lo manifiesto porque he caminado por muchas obras, tenemos talentos, tenemos muy buenos profesionales, ¿no? Pero a veces ese aspecto de inseguridad que se tiene, a veces no se aperturan a las tecnologías. O muchas veces el constructor te dice, no, pues construye esto porque esto es lo que me está en el expediente, ¿no? Y ahí viene el otro problema, porque la capacidad del consultor de poder fundamentar técnicamente la inclusión de estas soluciones, de plantear estas soluciones, ¿no? Entonces, y muchas veces se sienten cómodos manejando lo que tienen. Entonces, en ese sentido, debemos, ¿no? Todos, como mencionas, a través de la capacitación, la aplicación, la retroalimentación, el feedback, como se conoce, tratar de incidir, ¿no? En infraestructura que sea mucho más durable y al final que beneficia, pues, ¿no? al ciudadano. Y, por ejemplo, si ahora hablamos de la red vial nacional, que prácticamente en la red vial nacional ya no hay afirmado, todos son bases estabilizadas, cemento, químicos, etcétera, ¿no? Con algún recubrimiento bituminoso. Igual, pero tenemos también la red vial vecinal, estamos hablando de 120.000 kilómetros. Entonces, y estas vías pues están directamente con el agricultor, el apicultor, el acuicultor, el ganadero, ¿no? Que sacan sus productos, son los que llegan. Entonces, y el otro gran problema que no vemos es que cuando hablamos de concreto estamos acostumbrados a hablar de un concreto que usa grava, pero tenemos que tener en cuenta que en la selva baja de nuestro país, la densidad de carreteras vecinales es muy baja, incluso de red vial nacional, y no decimos la red vial departamental, ¿no? Entonces, plantear soluciones con los agregados que existen, y por ejemplo, en el caso de pavimentos rígidos, se podría, y necesitamos que sean losas delgadas, ¿no? Y esto los haría más económicos, y como no tenemos grava, manejar en el tema de usar fibras, ¿no? Entonces, vamos viendo pues que vamos planteando alternativas adecuadas a las condiciones particulares de cada zona de nuestro país y de los materiales que predominan en cada zona. Entonces, eso es el rumbo que tenemos que empezar por el consultor, porque el consultor es el que elabora un expediente técnico, el contratista, que tenga las buenas prácticas, ¿ok? Si hablamos de estabilizaciones, yo le digo que ha tomado más de casi una década que aprendan a hacer reciclado, ¿no? Porque había empresas que construían, hacían reciclado, pero decían, no, el reciclado con emulsión, por ejemplo, no funciona, ¿no? Entonces, he ahí uno de los puntos que tenemos que ser incidentes y algo también, se toma mucha información de muchas obras. Hoy en día tenemos contratos por nivel de servicio, tenemos las concesiones, pero sin embargo no vemos las evaluaciones ex post, ¿no? Los resultados de las evaluaciones ex post, que eso nos permitiría, pues, y para hacer una evaluación ex post no estamos hablando pues, de hacer mediciones después de 10 años de vida de la carretera. Tranquilamente, y en esto sí le puedo decir con mucha seguridad, es suficiente 3 años, ¿no? Y con eso proyectamos y demostramos, pues, porque ya lo hemos hecho en el país. Si existe una norma, por ejemplo, de estabilizaciones, de soluciones básicas en el país, es porque hemos hecho ese trabajo, ¿no? Entonces, vamos de la mano todos y podemos lograr que enrumbarnos y no sea difícil aplicar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en el país existe talento, tenemos muchos ingenieros de experiencia, lo que falta es darnos la confianza y aportarnos todos en el sentido de poder enrumbarnos en ello, ¿no? Esa sería mi conclusión final, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro panel reflexivo, ¿no? Pero quería comentarles sobre el tema hacerles un breve resumen, ¿no? De todo lo que hemos estado escuchando por parte de ustedes, que son los expertos. Y, por ejemplo, el tema de diseño, actualizar las metodologías, eso es fundamental y en esto necesitamos el apoyo del sector público, ¿no? Porque ellos son los que fijan los alcances, los términos de referencia, etc. En ese sentido, ¿no? Entiendo que ya hay mayor apertura, ¿no? Recién estamos casi en 150 kilómetros, ¿no? de pavimentos rígidos de la red vial nacional, ¿no? O sea, entiendo, por ejemplo, que Uruguay solamente tiene el 6% de pavimento rígido, ¿no? Chile de repente tiene un poco más, ¿no? De su red vial.
pero hay que ir avanzando con estas metodologías de diseño, sobre todo actualizar, ¿no? Con respecto a los costos, ¿no? Es importante el hecho de materializar pues, todos los gastos que se van a efectuar en la obra, ¿no? Porque si no comienzan los problemas. Por ejemplo, nuestras carreteras de penetración son carreteras muy sinuosas, ¿no? Con bastante desarrollo. Entonces se tiene que con una esparcidora, pues la esparcidora tiene un espacio, un ancho definido y tiene que hacerlo en dos partes, ¿no? ¿Por qué? Porque los sobreanchos se tienen que hacer manualmente. Entonces tiene que haber dos precios, el precio por máquina y el precio manual, ¿no? También el tema de las juntas, ¿no? Las juntas de la barra de amarre, la junta de expansión, la junta de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar definido, ¿no? En el presupuesto, si no, prácticamente, como ustedes indican, ¿no? Por más buen diseño que tenga y si no tiene un buen costo, todo se viene al tacho. Pero estamos, digamos, olvidando de un actor importante. Hemos hablado del proyectista, hemos hablado del contratista, pero hay que hablar también del supervisor, porque el supervisor también tiene fundamentalmente un aporte necesario para encaminar la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el proyectista esté a un lado y entonces ya hay una trilogía en este caso, la entidad, el supervisor y el contratista. Entonces, eso es ese es el motor para los destraves de los proyectos, ¿no? Entonces tiene que haber, digamos, esa conjunción de esfuerzos para poder lograr y salir al proyecto. También entiendo que en este tema de los ciclos de vida, ¿no? Donde hay adecuado diseño, ¿no? Con un buen factor de seguridad, una calidad en la construcción, calidad de los materiales, ¿no? Un control de calidad estricto, ¿no? Para que tengan idea, por ejemplo, las especificaciones técnicas que tiene el MTC actualmente en la CG de 2013, hay que actualizarlas, ¿no? No hay que esperar, y aquí un comentario, por ejemplo, con el tema de las especificaciones. Del año 70, después de 30 años en el Perú, se actualizaron las especificaciones y se crearon las especificaciones del año 2000. Luego se actualizó al año 2013. Ya vamos a entrar prácticamente a 9 años, a 8 años, y se necesita actualizar ya algunos, por ejemplo, el tema de las especificaciones de construcción de pavimentos rígidos, ¿no? Esa especificación tiene que actualizarse ya en función de lo que se ha logrado ya a la fecha. Por ejemplo, nosotros hicimos una especificación especial para el proyecto de Ollongamo, de este proyecto, ¿no? Una especificación especial donde materializamos especificaciones de Chile, de Colombia, ¿no? Que tienen más experiencia y están con sus especificaciones más actualizadas. Sin embargo, a pesar de que hemos obtenido eso, aún siguen algunos errores, ¿no? A pesar de que se ha extrapolado esa especificación, por ejemplo, las normas están ya un poco desactualizadas, etc. Por lo tanto, digamos, hay que actualizar esa norma. Y en este caso, ya el comentario que ha hecho Carlos con respecto al ILIET, ¿no? Que es un instituto creado específicamente para la investigación vial, debemos de hacer presente esto y hacer conocimiento al Ministerio que esa especificación tiene que actualizarse. Bien, por el momento yo me quedo ahí. No sé si hay algún comentario por parte de los panelistas, de los expertos. Yo solamente agradecer la oportunidad de participar de esto. Nosotros hemos vivido un proceso similar, así que todos los que podamos ayudar, cuenten con nosotros. Así que esa experiencia que hemos tenido, que tal vez estamos un pelito adelante por la cantidad de pavimentos de concreto, en términos de especificaciones, si podemos aportar con algo de eso,
cuenten con ello. Así que muchas gracias por el tiempo. Perfecto, gracias Juan Pablo. De igual manera te agradecemos también tu participación, siempre contribuyendo pues a que en nuestro país se conozca la nueva metodología de diseño. Mario, ¿algún comentario final? No, agradecerle a Jorge y a ti, Marco, por la invitación y poder ver a varios amigos acá de Provías y de otros lados, ¿no? Y bueno, y ustedes son los que saben más que nosotros, ¿no? Tratemos de poner manos a la obra y aportar en lo que podamos, ¿no? En lo que podamos, humildemente, ¿no? Correcto. Gracias, Mario. Yo, Rodolfo. sí, solo reiterar mi agradecimiento al IEP, a los panelistas, a ti, Marco, a todos, y un reconocimiento especial al empuje del ingeniero Jorge Lasarte, del cual, pues, todas estas cosas que estamos haciendo son gracias a su férrea voluntad de llevar estas cosas adelante. Muchas gracias. Gracias Rodolfo, también por esas palabras. También la hacemos extensiva a nuestro querido Jorge Lasarte, ¿no? Ingeniero fundador de Lilief, y es principal el motor, el tractor, ¿no? de esta institución. Bien, Jorge, creo que estás ahí o ya te fuiste a dormir. Ojalá. No, muchas gracias a todos ustedes, porque sin la colaboración y el apoyo de los ingenieros y de todos los que están vinculados a la habilidad, convencidos que si no hay un buen transporte, no hay desarrollo, y para tener un buen transporte se necesitan buenas vías de comunicación. Y esto es lo que se repite durante miles de años a lo largo de toda la historia, y en momentos difíciles por lo que pasan diferentes países del mundo, se requiere consolidarse y desarrollarse. Y el mejor desarrollo que se puede tener es a través de la vía de comunicación, en todos los aspectos. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos es por el bien, en el caso del Perú, por el Perú, y en el caso de los demás países, por cada país. Muchas gracias a ustedes y seguiremos trabajando. Ahora espero que con la colaboración de ustedes 5 podamos hacer un breve resumen de todo lo que hemos conversado ahora, que es muy positivo, para poder llegar al ministro, al actual ministro, aunque le quedan pocos días, todavía tiene mando en el ministerio y ojalá pueda implementar algo. Muchísimas gracias, buenas noches y cuídense mucho de esta pandemia. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. A cualquier Buenas momento. noches, quedamos. Gracias.